Anoche tuve un sueño. Soñé nuestro paisaje. El río Cautín desembocaba en la curva dorada de una playa del sur de Gran Canaria. Según lo que me decía mi papá, ellos llegaron por barco desde España. Se demoraron más de 2 meses en llegar aquí a Chile, llegando a Buenos Aires primero, Sí, Buenos Aires. de Buenos Aires, y de ahí volver a desembarcar en Talcahuano. Y de ahí entonces los trasladaron para acá, para la zona que se les había asignado a esas familias, que eran 80 y tantas familias. La primera remesa parece de españoles. De Talcahuano llegan a Imperial. Imperial. Sí. De Imperial se van a Carahue, parece, se van a Carahue en barco. Y de ahí entonces los llevan para... Después se van hasta Puerto Saavedra. Puerto Saavedra, y de ahí En carreta. en carreta. Sí. En cuanto a lo familiar, emocional, hay una escultura que es súper importante, que es de mi tatarabuelo, Francisco Quilampán. Esa yo la hice ahí para mi comunidad, doné el terreno y todo el tema, y le puse todo el ñeque necesario, como se dice, y traté de hacerla lo más monumental posible, porque la más alta que tengo son 5,5 metros. Como yo hago grande a mi pueblo, como hago grande mi historia, como hago grande a mi antepasado, haciendo cosas grandes. Cuando niño yo era muy preguntón, mi maestro le preguntaba, ¿por qué nosotros estamos acá? Pues entonces me decía, nosotros somos tocayos de la naturaleza. Somos Quilapán, 3 leones, Cayupán, 6 leones. Y los que nacieron en la Gude se llamaban Cayuleo, Quilaleo, Marileo. Porque el lago Gude mirado arriba es como gran pulpo, tiene mucha salida. Entonces me dijeron que nosotros siempre habíamos sido de acá y por lo tanto éramos tocayos de la naturaleza. Piu, 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 huícale, huícale, huícale. Piu, piu, huícale, aquí, saltiu. Todo ese mundo de pájaros están todavía un 60% intactos y un 40% han desaparecido. Tiene que ver con las características de la empresa. Esta era una empresa colonizadora que tuvo una dificultad, y los colonos empezaron a emigrar escondidos, porque si no tenían que pagar las remesas que se le habían entregado, y las familias emigraron casi todas. En el caso de la mía emigró hacia Freire una parte, y el resto emigró hacia Argentina. Los canarios llegaron producto de una situación económica de las mismas islas y mucha hambruna ya. Y eso conjugó con una opción del gobierno chileno que le dio una especie de garantía a empresarios que trajeran colonos para, entre comillas, civilizar los terrenos que se estaban recuperando producto de la guerra de Arauco, que estaba dando término en este caso. Ocupar los espacios y generar elementos para tierras para poder hacerlas producir, en términos de lo que se decía en esa época. Productividad, trajeron españoles, italianos, alemanes, etc. La idea era producir, incorporar el territorio. Y incorporarlo significa que produzca.